Vamos a estar en tu palabra expuestos. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, que este tiempo, Señor, sea tu palabra la que ministre, la que confronte nuestras vidas y nos lleve a esa realidad que tú, Señor, has puesto en nosotros. Te pido, Padre, por los que atenderán el mensaje, que prepare sus vidas y que sea tu Espíritu Santo el que redarguya. Mi vida la pongo en tus manos, Señor. Úsame, límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Bien, tenemos un tiempo maravilloso. Continuamos con la serie de predicaciones, restaurando la familia. Yo espero que al terminar la serie, ya llevamos como 8 predicaciones, podamos crecer en familia. El tema de esta tarde, a los que apuntan, sanando mis relaciones. ¿Cómo se llama, hermanos? Los seres humanos somos seres relacionales, dependemos de nuestras relaciones humanas. De hecho, la soledad puede tornarse en un cárcel, es decir, nosotros somos seres los cuales nos tenemos que relacionar sí o sí con alguien más. Las relaciones humanas son necesarias para el ser humano, pero es común, hermanos, que no tengamos buenas relaciones. Deseamos tener buenas relaciones, pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no son tan buenas las relaciones. Hay veces que las relaciones dentro del matrimonio no son tan buenas como pensamos o como esperábamos antes de casarnos. Por eso es común que siempre busquemos, como seres humanos, relacionarnos o buscar personas con quien podamos hacerlo, y buscamos siempre relaciones sanas, duraderas y que tengan una buena prosperidad, por decirlo así. Si hay algo difícil en la vida, hermanos, es el podernos relacionar con los demás. Es muy difícil y muchas veces llegamos a decir qué difícil es poder convivir con la persona en el trabajo, con la persona en el hogar, con los hijos, en los diferentes lugares. Siempre vamos a relacionarnos y esto es muy importante. Jesucristo nos deja un pasaje que sirve como base para entender que dentro del Evangelio, cuando llegamos a Cristo, debe de cambiar nuestra manera de pensar. Sin Dios, el hombre es difícil que se pueda relacionar. Debe de haber una base en la cual el hombre pueda estructurar una muy buena relación. Si no nos comunicamos, las relaciones van a ser malas, van a ser insanas y muchos vamos a enfermarnos en consecuencia de ellas. Juan dice, la cita que le di, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? Si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que habla de la madurez cristiana. Esto es lo que nos distingue como cristianos, que podamos amar a los demás, que Dios nos da la capacidad para podernos relacionar. Y esta tarde, hermanos, tenemos de parte de Dios una epístola muy importante para saber y aprender cómo relacionarnos. Y es la epístola a Filemón. No sé cuántos la han leído. Esta tarde Dios va a hablarnos en esta epístola, vamos a abarcarla toda. Vamos esta tarde solamente a abarcar la primera parte, pero la carta a Filemón es una carta en la cual Dios tiene un mensaje profundo en cuanto a las relaciones con los demás. Pablo le escribe esta carta a su amigo Filemón. Estaba preso Pablo en Roma cuando escribe esta carta, y cuando Pablo estaba en Roma, llega un hombre de nombre Onésimo, que significa útil. ¿Qué significa Onésimo, hermanos? Útil. Bueno, Pablo estaba en Roma y llega a la cárcel también Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Pero Onésimo le había robado a Filemón, su amo, y había huido de su amo y llega a Roma. Y esto, hermanos, nos habla que donde estaba Filemón
A donde estaba Pablo había 1500 kilómetros de distancia. En aquel tiempo era muchísima distancia. Pero vea cómo Dios le interesan las buenas relaciones. Onésimo había cometido un agravio, pero Dios le da una gran importancia a las relaciones humanas. Dios está interesado en que cada uno de nosotros aprendamos a convivir y tener muy buenas relaciones. Yo le pregunto al esposo que no tiene hoy buena relación con su esposa, ¿le gustaría tener con su esposa buena relación? La respuesta es que sí. A los padres que no tienen buena relación con los hijos, ¿les gustaría que con sus hijos hubiera buena relación? Claro, la respuesta es que sí. Todos deseamos buenas relaciones. Y Dios está interesado. La importancia que Dios le da a cómo convivir con los demás es sumamente importante. Y vamos a encontrarlo en la epístola a Filemón. Antes de que entremos en materia, busque Mateo 22, 37. La teología, que es el estudio de Dios, hermanos, escuche esto, lo que busca Mateo 22, 37. La teología que Dios nos ha dado sirve no solamente para adorar a Dios, sino también para aprender a relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Repito esta frase. La teología que Dios nos ha dado, o que tenemos en la Biblia, no solamente nos sirve para adorar a Dios, también nos sirve para aprender a relacionarnos con nuestros prójimos. Dice Mateo 22, 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es, hermanos? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y el segundo es semejante, es muy parecido el segundo al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, una de las bases para aprender a relacionarnos es amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Y vamos a aprender esta tarde cómo relacionarnos de una manera sana, fructífera y próspera con los demás. Vamos a ir ahora sí a Filemón capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Y vamos a conocer un poco acerca de esta epístola, que es muy importante. Se conoce como la epístola del perdón, pero tiene una aplicación en cuanto a las relaciones humanas muy importante. Dice Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Filemón era un colaborador de Pablo, dice ahí, colaborador nuestro. Pablo le está escribiendo a un amigo que es un colaborador de Pablo. Es decir, Filemón no era cristiano, él era un hijo de Dios. Y esto es muy importante. Cuando no somos hijos de Dios, es muy difícil pedir algo que es imposible que se dé. Pero en el momento que nosotros llegamos a participar de la gracia de Dios, somos llamados a responder en esa gracia. Me explico un poco más. Cuando usted no era cristiano, usted no podía responder a lo que no sabía, a lo que no conocía y a lo que Dios no esperaba de usted. Pero ahora que estamos en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Y entre ellas entra las relaciones humanas. Hoy vamos a aprender cómo relacionarnos desde el punto de vista de Dios o desde la perspectiva de Dios. Antes nos daba lo mismo cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que ver la convivencia con los demás desde donde Dios desea que aprendamos a vivirlo. Y dice Filemón, el versículo que leímos, al colaborador nuestro y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia estaba en la casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo expone, a partir del versículo 4, Pablo expone el marco en el cual debe de entrar las relaciones sanas, respetuosas y eficaces. Pablo entiende que el Evangelio de Cristo en nosotros puede resolver este tipo de situaciones y en nuestras relaciones. Vamos a ver en primer lugar esta tarde cómo o qué cambios deben de darse después de conocer a Cristo para poder convivir con los demás. Número 1. Cristo debe producir un nuevo interés, un nuevo deber de involucrarme con los demás. Regularmente en el mundo se dice esta frase: en problema de dos, no te metas, son de dos. Y casi siempre la gente tiene el temor de meterse cuando hay un conflicto en el matrimonio. Pero cuando eres hijo de Dios, Dios nos deja la responsabilidad y el deber de aconsejar conforme a la palabra. ¿De aconsejar cómo, hermanos? Escuche muy bien, porque probablemente en algún momento de su vida va a tocar aconsejar a su hijo y a su hija cuando crezcan y se casen. Y el consejo no debe de ser con base a lo que pienso, deseo, tiene que ser con base a ¿qué? Esto es muy importante. Cuando usted quiera aconsejar a alguien, tiene que ser basado en lo que la Biblia enseña. Dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, Filemón, porque oigo, dice Pablo, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto es muy interesante. Pablo le está diciendo a Filemón: Filemón, yo he escuchado y he logrado entender o saber de tu amor y de tu fe. ¿En quién, hermanos? Hacia el Señor Jesucristo. Pablo sabía que Filemón tenía una fe y tenía un amor. Pablo sabía que el hombre que le estaba escribiendo la carta era un hombre que conocía y sabía de Dios y que había un temor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14, nos enseña un principio, la Biblia, porque a veces los padres, y es entendible, a veces los padres cuando hay un conflicto, cuando los hijos ya son casados, difícilmente quieren meterse porque casi siempre uno toma lugar. Pero la Biblia enseña algo, hermanos. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién la derribó, hermanos? Cristo Jesús. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué, hermanos? Es decir, es Cristo el centro para la reconciliación y para las relaciones humanas tiene que ser Jesucristo. Él es el único que puede mediar entre las dos partes y no tomar lugar. Porque siempre para la mamá el hijo va a ser el mejor aunque sea el peor hijo. Y viceversa. Dice el versículo 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué, hermanos? Esto dice, o esto quiere mostrarnos de que ahora todos en este lugar que somos hijos de Dios, somos miembros de ¿qué, hermanos? De la familia de Dios. Y si somos miembros de una familia, tenemos que vernos como hermanos. Tú tienes que ver que tu esposa, además de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Y que debes de ver por ella un bienestar. Y Pablo dice: Filemón, yo he escuchado de tu amor y de la fe. Tú tienes un amor y tienes una fe.
el amor es resultado de la fe. Era ilógico humanamente que Onésimo, 1500 kilómetros de distancia, es ilógico que pensar un ser humano ve y busca a aquel al que le robaste para que se arreglen las cosas. Es ilógico. Pero para Dios es importante que cuando hay un agravio, las cosas se arreglen, porque es importante aprender a convivir y a tener muy buenas relaciones. Dice Filemón adelantito, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le dice a Filemón, yo quiero que tú sepas que tú participes en la fe de una manera eficaz, de una manera en la cual traiga buenos dividendos. Y esta manera, para poder participar de la fe, lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón, que tienes que llegar a un momento que tienes que perdonar a aquel que te robó, porque es importante que tú lo escuches, porque él te quiere pedir perdón. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 11, ahí mismo, el cual en otro tiempo te fue inútil, hablando de Onésimo. Pero ahora a ti y a mí, ¿nos es que dice, hermanos? Útil. ¿Sabe, hermanos, que en nuestras relaciones con los demás cometemos un error y esto se traduce o se conoce como defecto? Casi siempre estamos más enfocados en los defectos de los demás que en sus virtudes. ¿Sabe que uno de los resultados del pecado es de que veas más el error y el defecto en el otro que en ti? ¿Sabe por qué tenemos pésimas relaciones humanas? Porque vemos más a aquel que se equivocó y que se equivoca más que yo. Y eso nos lleva a tener un mal criterio y a no tener un balance. Filipenses 2:3. Acompáñenme y búsquenme. Y busque la cita. Filipenses 2:3. ¿Sabe que lo más común en una casa es que predomine la crítica antes que el estímulo? El pecado nos lleva, decía hace ratito, a fijarnos más. Escuche esto. El pecado lleva a fijarnos más en nuestras virtudes y fortalezas, pero mirar los defectos y los errores de los demás. Una vez más, el pecado nos lleva a fijarnos que nosotros nunca nos equivocamos, que somos muy buenos en ciertas cosas, pero que el otro siempre la riega, siempre se equivoca. Ahora, Cristo piensa distinto, o la Biblia enseña algo distinto. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Se lo voy a traducir para que lo entienda un poquito más. Dice otra versión, no haga nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismo. Y usted dice, yo tengo que reconocer que mi esposo, que siempre la riega, ¿también tiene cosas buenas? Pues de acuerdo a Dios, sí. Porque él también tiene cosas positivas, al igual que tú. Solo que tú ves más los defectos de él que sus virtudes. Y por eso tienes una muy mala relación. El balance es poder ver sus virtudes y ver tus defectos para que te des cuenta entonces que tienes una persona que Dios te dio para que aprendas a convivir con ella. Vea lo que dice el versículo 4. Y esto es Dios hablándonos. No mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Dice otra versión, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. ¿Sabes cuál es el problema por lo cual tienes una pésima relación? Porque estás casado o casada, pero buscas un bienestar para ti. Y el otro que se la arregle. Si se metió en problemas, que él se la salga de ahí. Cuando la Biblia enseña que ahora en Cristo Jesús todas las cosas son hechas, ¿cómo, hermanos? Nuevas. Y tienes que darle lugar a tu prójimo. Y puede ser tus hijos, y puede ser tu suegra, tu nuera, tu yerno, etcétera. El problema que tenemos cuando convivimos es que vemos más los defectos en el otro y vemos más nuestras virtudes. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir en Cristo Jesús lo encontramos en el versículo 6. Pero antes de que lo leamos, dice otra versión, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que nos pide Pablo que hagamos? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra para poder ver la necedad de usted y la necedad mía? Porque Jesús vio y dijo, Señor, Padre, estos necesitan de mí. Cometen errores, cometen equivocaciones, pero ellos necesitan de mí. Lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que necesitamos fijarnos más en nuestros defectos y ver más las virtudes de los demás para balancear las cosas. ¿Por qué peleas tanto? ¿No es acaso porque estás constantemente viendo y otra vez la regaste? Y otra vez la regaste. Y como que es un tic que siempre estás ahí buscando. Y entre más buscas, más encuentras. Y a veces hay casos que dicen es que no da una a mi esposo, no da una a mi esposa, en todo se equivoca. Pero si tú balancearas un poquito y le dieras vuelta a la tortilla, también entenderías que hay cosas positivas en ese lugar. ¿Sabe qué, hermanos? La calidad de las relaciones con los demás comienza apreciando al otro. Que yo puedo valorarlo. Y que también tiene defectos como los tenemos nosotros. ¿Usted piensa que su pareja es una persona problemática? ¿Sabes que también puede pensar lo mismo de ti? A veces decimos que el problema, que él es un problema. Pensamos que el otro es irritante. Pero yo le pregunto, ¿usted no irrita a los demás? Mientras yo estudiaba esto, hermanos, yo también he entendido de que también yo puedo irritar a mi esposa, irritar a mis cuñados. Pero también ellos pueden irritarlo a uno. Porque todos tenemos defectos. Pero todo comienza en que todos comencemos a ver que también tienen virtudes. Vamos a regresar al texto, Filemón 1:17. Lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón era que perdonara a un esclavo que le robó y que huyó. ¿Sabe, hermanos, que en aquel tiempo de Filemón la pena por haber hecho lo que hizo Onésimo era la pena capital? Le estaba pidiendo algo altísimamente grave Pablo a Filemón. La consecuencia de Onésimo era que cuando se apareciera con Filemón, él fuera a la guillotina por haber robado a su amo. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te ha dañado o te debe, ¿qué le dice Pablo? Porque al final son cosas materiales. Si algo te debe Onésimo, si algo te ha hecho y no tiene con qué, yo te lo pago, Filemón. ¿Sabe que no era tanto el dinero lo que estaba aquí viendo Pablo, sino más bien que Filemón
aprendiera a relacionarse, a convivir en paz con aquel que le hizo un agravio? ¿Sabe qué es lo que quiere Dios esta tarde contigo y conmigo? Que aprendas o que aprendamos a tener buena relación con aquellos que tenemos a nuestro lado. ¿Sabes que lo que más daño nos hace es ver o es pensar que la vida solamente son pleitos y peleas? ¿Qué acaso no es mejor vivir en paz y conviviendo en armonía con aquellos que tienes? Aunque nadie dijo amén, es amén. 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo, ¿qué le dice? Lo pagaré. A veces hay un problema, un malentendido en la casa, porque se destruyó algo de la casa, la mesa, la silla, y le das más importancia a la silla, aunque lo tiene más valor que tu misma relación con tu esposo, con tus hijos y con los demás. Hay parejas que no se hablan o están peleados y casi siempre pelean porque algo dejó de hacer el otro y se destruyó. Pablo le dice, yo lo pagaré. Por no decirte que aún a ti mismo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando ¿en qué? En la obediencia. Y otra vez volvemos al principio. El tema de la obediencia es importante en las buenas relaciones. Sí, había oído 1500 kilómetros que en aquel tiempo lograba, os traducía en más de una semana o un mes de camino. Pero para Dios era importante que Onésimo volviera al lugar donde había agraviado, para que ahora en Cristo Jesús las cosas caminaran diferente. Quizás tú antes no sabías de esto, y es entendible. Pero ahora esto tiene que ser diferente. Si tú quieres construir buenas relaciones, comencemos. No solamente viendo los defectos del otro, sino también viendo los nuestros. Y que si como aquel tiene problemas, es problemático, yo también lo puedo hacer para los demás. Pon a tu prójimo en un lugar en el cual también te puede enseñar. Concluye el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sabe que al final Filemón perdona a Onésimo? ¿Por qué lo perdonó? Porque en él había conocimiento de Dios. ¿Sabe que en la vida cristiana no solamente es saber de Dios, sino obedecer lo que Dios nos pide? Si Dios quiere, si tú deseas que Dios sane tus relaciones, se comienza por el perdón. Contigo mismo y con los demás. Póngase de pie. Y vamos a darle a Dios gracias por su palabra.